está yendo excesivamente mal, por ejemplo, el transporte público en la capital, fundamentalmente los taxis. Hablamos con el presidente, con Francisco Javier Álvarez. Uno de los asuntos que más destaca el colectivo es la importancia y el impacto positivo, por ejemplo, de la llegada del tren de alta velocidad. El transporte público, sobre todo en la capital, también percibe un aumento de demanda. Es el caso de los taxis de la ciudad, sobre todo gracias al impacto positivo de la llegada del tren de alta velocidad. Así lo reconoce Francisco Javier Álvarez, presidente de la Asociación de Taxistas de la provincia. Foi positivo. A verdade que, como temos falado máis veces polo tema do AVE, pois foi algo moi, bueno, para a cidade e para nós tamén. Ahora estamos pois adaptados a chegar. Los datos de creación de empresas en los primeros 6 meses del año muestran una frenada en la recuperación desde la pandemia. Hasta junio, el Boletín Oficial del Registro Mercantil publicó la constitución de 213 sociedades mercantiles en la provincia, tal y como recoge el Instituto Galego de Estadística. Son solo 2 más que el año pasado, cuando en el mismo periodo se crearon 211. Los datos de constitución de empresas en la primera mitad del año continúan estando lejos del máximo de la última década. En 2016 se llegaron a crear 270 sociedades mercantiles durante ese lapso de tiempo. Incluso en 2012, en plena crisis económica, se crearon más empresas. La tendencia ascendente desde el estado de alarma se ralentiza hasta el estancamiento. Pese a todo, la cifra de este año es la mejor desde 2018. En cuanto al capital con que fueron conformadas las sociedades constituidas, casi todas limitadas, sumaron un montante de 10 millones de euros. Desgranando las estadísticas por actividades, destacan el comercio, tanto al por mayor como al por menor, con 31 y 18 nuevas sociedades respectivamente. La hostelería acogió la creación de 24 empresas. Las actividades inmobiliarias y la construcción también tuvieron un peso importante en cuanto a la constitución de nuevas compañías. Por otro lado, se disolvieron 81 sociedades hasta el mes de junio, 8 menos que el año pasado. Y además se extinguieron 83 empresas, casi las mismas que en el primer semestre de 2022, cuando dejaron de existir 85. Madrid-Orense. En verano, reconoce Álvarez, no es el mejor momento para el colectivo. Os peores meses do ano pois son julio e agosto para o taxi. Porque aquí en Galicia a xente vai á costa. Sí que hai un turismo de fin de semana, un turismo de 2-3 días, pero bueno, pero para sosterse, para traballar, suficiente, vamos. El transporte sanitario es otro de los puntales de servicio para los taxistas. Sí, estamos levando os enfermeiros en toda Galicia a facer os domicilios e tamén, bueno, sí, é unha axuda. Tamén, fanos ao terminar o turno a unha, suelen chamar para facer os domicilios. Entón, concéntrase así en certas horas do día, parece que un aluvión de servicios. Pero bueno, hai que... algo normal. Y de cara al segundo semestre persisten las buenas expectativas. A previsión non era o mellor tan boa, pero sí que está sendo boa. Sí que nos dá rabia, pois que a veces esa concentración do traballo en 4 horas do día, 2 a mediodía, 2 a noite, pero claro, o mellor era máis extendido. Pero bueno, o exemplo máis fácil é cando un vai tomar a viños algo. Os viernes e os sábados de 10 a 12. E dirás, Dion Estelero, estades cheos. Claro, vas a hora ou vas xa a noite e teñen o que teñen, claro. Y hablamos ahora de ahorro. 9.600 millones de euros están guardados en los bancos, aquí en la provincia de Ourense. Vamos a teorizar un poquito sobre las retribuciones y también sobre ese escenario tan ahorrador que tiene la provincia de Ourense. Lo hacemos con nuestro economista de cabecera, con David Martínez. Por primera vez desde la crisis financiera del 2008, el ahorro ourensano da síntomas de enfriamiento, bajando en el primer trimestre en relación a las cifras de finales del 2022. Así lo demuestran los últimos datos del Banco de España, que certifican que las entidades financieras tenían en la provincia a 31 de marzo de este año 9.662 millones de euros, frente a los 9.862 millones depositados a 31 de diciembre del pasado ejercicio. Es decir, el volumen total cayó en 200 millones de euros en el primer trimestre, aunque en términos relativos el descenso es de un 0,2%. ¿Por qué se producen estas situaciones? Buscamos las claves con el economista David Martínez. Bueno, lo que está ocurriendo es que se está sacando el ahorro que había en la época de la pandemia por necesidades, básicamente por el incremento de la inflación. Entonces, ¿qué ocurre? Son depósitos a la vista que no tienen remuneración y con un valor inferior debido a la inflación. Entonces, pues claro, pues la disminución es significativa
y, como se está diciendo, estamos empezando y a ver lo que pasa en los meses venideros. En Europa estamos siguiendo una política, digamos, global e internacional de medidas contra la inflación que se ha aplicado hasta la fecha en Estados Unidos principalmente. ¿En qué consiste? En Estados Unidos lo que se hace es, ante una necesidad de dinero por la inflación, se emite dinero. Ese dinero el consumidor final lo va a ejecutar como consumo, o sea, no lo ahorra, sino que lo gasta, y condicionalmente a esto se sube el tipo de interés para que haya, digamos, una especie de efecto muelle entre la inflación y el consumo, y al final se equilibre el consumo, provocando que los precios vuelvan a ser bajos. También se está hablando mucho de ¿habrá que volver a algún patrón del valor del dinero? Pues es un tema que está ahora sobre la mesa y evidentemente es una situación que a efectos teórico-económicos pues está poniendo muchos quebraderos y dudas sobre sistemas anteriores. Que si bien es cierto que hay un efecto muy importante, y es que hasta la fecha no se contaba con el efecto China. ¿Cuál es el efecto China? Y entonces China tiene mucho dólar, entonces está comprando mucho ahora porque está a precios muy baratos, y se ha dado cuenta que está en un mercado, digamos, más en línea con Europa y con Estados Unidos, pero lo que está pasando es que, por ejemplo, ves los datos reales de China y estás dándote cuenta que hay crisis. Ante la incertidumbre que existe con el propio dinero nuestro, cuáles van a ser las necesidades que tenemos, la gente es muy reticente a invertir en esos productos que son realmente los activos bancarios, y la banca está teniendo un grave problema porque se está planteando por primera vez que se remunere, incluso alentado por el Estado, se remuneren las cuentas de pasivo, el pasivo bancario, que realmente son las cuentas corrientes. Vamos a ver, el banco, las entidades financieras ya están remunerando en las cuentas corrientes a la vista, pero lo que están haciendo es remunerándolas con lo que se llama dinero fresco. Me explico. Si tú depositas dinero en una cuenta corriente, es cuando te van a remunerar, pero remunerar a los que ya están, entre comillas, podría resultar una paradoja, porque si yo tengo 1 millón de euros en el banco y al cabo de 5 años me siguen dando el millón, ya me lo están remunerando implícitamente. ¿Por qué? Porque ese dinero pierde valor y el banco lo que está haciendo es mantenerme el valor. A lo mejor lo que teníamos que, digamos que implícitamente sí que me lo está remunerando. Por otro lado, claro, se plantea desde la entidad financiera que es su negocio y no le van, si estamos en un mercado libre donde cada uno gestiona su negocio, dentro de la regularidad, no tienes por qué indicarme cuál tiene que ser mi política y mi criterio. ¿Qué pasa? Que la gente ahora apuesta por tener el dinero a la vista. Y es más, como también hay una amenaza, que esto muchas veces no se comenta, de que va a aparecer el dinero físico, incluso dentro de lo malo podemos plantearnos si esto es una situación, digamos, tranquila, porque podría ocurrir una retirada de fondos del banco y llevándose el dinero a casa. Pero afortunadamente, y viendo que eso no es tampoco muy factible, parece que no va a ocurrir. A ver, aquí hay digamos, como tres escenarios, ¿no? Lo primero es la famosa y manida frase de ¿dónde va a estar o diñeiro mellor que no ladrillo? ¿Qué pasa? Que, bueno, pues estamos ahora viendo planteamientos, incluso desde el ámbito de la consultoría económica, que te encuentras a padres, ¿no?, que en el mejor de sus deseos, pues compraban, si tenían 3 hijos, compraban 3 viviendas y 3 locales, ¿no? Pues una vivienda para cada hijo y un local, pues en el peor de los casos, pues ponemos un negocio. ¿Qué ocurre? Que la movilidad, nadie preveía, ni ellos mismos, que esa movilidad de sus hijos iba a ser que ni siquiera iban a vivir en Orense y ni siquiera tenían ninguna intención de montar un negocio en Orense. Entonces ese dinero hoy está totalmente paralizado porque no se pueden vender y ni siquiera se pueden alquilar porque también tienen un suelo pues muy alto. O sea, por debajo de esto no estoy dispuesto a alquilar. Y todos esos productos, esos activos, ¿no?, pues las preferentes y todas estas cosas, la gente ha cogido, digamos, un poco de miedo y entonces dice, bueno, pues lo voy a dejar en mis cuentas corrientes. ¿Esto es bueno, malo o regular? Bueno, pues tiene sus interpretaciones, pero desde mi punto de vista, en este momento España lo que necesita es un crecimiento de la economía, y para que crezca la economía tenemos que invertir todos en algún activo financiero, porque eso es lo que hace que la inversión se mueva de alguna forma. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente? Pues que está la economía bajando, y eso evidentemente es un signo muy malo. Y esta semana toca análisis del sector primario con Rafael García Losada. Hablamos hoy de digitalización en el sector primario aprovechando los fondos europeos. Rafael García Losada se refiere hoy a ese impulso a la ganadería y a la agricultura. Hola, hoy vamos a hablar de las subvenciones que salieron el 30 de junio en relación a la agrotecnología, a la agricultura 4.0, que habíamos comentado hace algunos programas, que era la solución, o por lo menos
el implante de las nuevas generaciones para el campo. Bueno, estas subvenciones van dirigidas en principio a la regeneración y la sostenibilidad y el medio ambiente con la recuperación de los surros, o estercos, purines, todo este tipo de residuos en la ganadería y para la tecnología 4.0 en el campo, en la agricultura. Hablábamos de aprovechar la fermentación de los estiércoles y todo esto que producen metano en las explotaciones, convertirlos en energía y autoabastecernos. Bueno, pues estas subvenciones empiezan en esa línea, proteger el medio ambiente del intercambio de gases nocivos y el aprovechamiento del metano para la producción de energía en la propia explotación y que así se autoabastezca. Se pretende, que se está realizando en Europa, la interactuación entre las diferentes maquinarias. La subvención no va dirigida a una mini explotación, porque tiene que tener un mínimo de producción, un mínimo de inversión. Hay una inversión que tiene que ser a partir de 60.000 euros, entonces ya estamos hablando de inversiones un poco elevadas. En algunas partidas tiene que ser una inversión grande. La subvención viene siendo de 300 hasta 300.000 euros y el 40% si es un productor individual o el 60% si es una agrupación de productores, con lo cual la subvención es importante y subvencionan también el proyecto técnico, con lo cual es fácil tratar de avanzar en el tema y con el apoyo de un técnico que esté verso en la materia, que es muy importante el avance tecnológico, aplicar a las nuevas tecnologías a las explotaciones, sobre todo para mejorar el medio ambiente, no contaminar y que sean mucho más rentables y que la resiliencia sea un caso claro en nuestra agricultura actual. Bueno, yo creo que la provincia de Orense debería aprovecharse en este momento todo lo posible de este tipo de ayudas. Bien es verdad que las explotaciones que más se pueden beneficiar son pocas, porque en cuanto a ganadería no hay muchas que tengan una ganadería suficiente, intensiva, como para que produzcan la suficiente materia prima para provocar metano. Pero bueno, quiero decir que es un comienzo. Llegamos ya a la sección Otras noticias de la semana. Los datos de creación de empresas en los primeros 6 meses del año muestran una frenada en la recuperación desde la pandemia. Hasta junio, el Boletín Oficial del Registro Mercantil publicó la constitución de 213 sociedades mercantiles en la provincia, tal y como recoge el Instituto Galego de Estadística. Son solo 2 más que el año pasado, cuando en el mismo periodo se crearon 211. Los datos de constitución de empresas en la primera mitad del año continúan estando lejos del máximo de la última década. En 2016 se llegaron a crear 270 sociedades mercantiles durante ese lapso de tiempo. Incluso en 2012, en plena crisis económica, se crearon más empresas. La tendencia ascendente desde el estado de alarma se ralentiza hasta el estancamiento. Pese a todo, la cifra de este año es la mejor desde 2018. En cuanto al capital con que fueron conformadas las sociedades constituidas, casi todas limitadas, sumaron un montante de 10 millones de euros. Desgranando las estadísticas por actividades, destacan el comercio, tanto al por mayor como al por menor, con 31 y 18 nuevas sociedades respectivamente. La hostelería acogió la creación de 24 empresas. Las actividades inmobiliarias y la construcción también tuvieron un peso importante en cuanto a la constitución de nuevas compañías. Por otro lado, se disolvieron 81 sociedades hasta el mes de junio, 8 menos que el año pasado. Y además se extinguieron 83 empresas, casi las mismas que en el primer semestre de 2022, cuando dejaron de existir 85. Hasta aquí nuestro programa por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por habernos hecho compañía. Como siempre, a la vuelta de 7 días, una nueva edición de Las Cuentas Claras. Hasta entonces, a disfrutar, amigos.
En Blanco Quintas ofrecemos nuestros productos y servicios tanto a particulares como a profesionales. Trabajamos con las mejores calidades en cuartos de baño y materiales de construcción. Asesoramiento personalizado y financiación sin intereses. Blanco Quintas, profesionales a su servicio.